Bueno, ahora sí, como les venía diciendo, entonces para poder terminar la parte que nos faltaría, especialmente vinculado con la cuestión de ingresos brutos y municipalidad, para un mejor desarrollo, un completo desarrollo de lo que es la parte de teoría, de lo que nos está faltando del programa, la idea fue por eso agregar esta clase. Hoy puntualmente vamos a desarrollar la parte de teoría de ingresos brutos y la parte de teoría de tasa de comercio municipal. Por eso le había recalcado que traigan la parte del código provincial, código fiscal provincial, el título de ingresos brutos y la parte de el código municipal, puntualmente la parte de tasa de comercio, derecho de inspección, registro y servicio de contralor. El martes que viene, si vamos a desarrollar los prácticos, ya lo van a tener, porque quiero ver cuál vamos a dar puntualmente el día martes, que va a ser una clase intensa. Bien, vamos puntualmente a la teoría si comenzamos. Nosotros hicimos hincapié cuando hacíamos la definición de los impuestos según renta, patrimonio, consumo, que nos íbamos a abocar especialmente a los impuestos sobre los consumos. Desarrollamos la parte de ingresos nacional del impuesto de valor agregado y nos está quedando dentro de los dos rangos, provincial y municipal, la parte de ingresos brutos y la parte de tasa de comercio. Son impuestos sobre los consumos que, a diferencia del IVA, ¿sí?, se va acumulando etapa por etapa porque se le va agregando, no es como el IVA de que es por sustracción, débitos menos créditos, sino acá simplemente se le va agregando en cada etapa el impuesto y en definitiva, ¿quién lo termina pagando? El consumidor del servicio o del bien. Y el impuesto sobre los ingresos brutos, cuando analizábamos el artículo 1 de objeto del impuesto, decía, tanto en el inciso A como en el inciso B, ventas de cosas situadas en el territorio de la nación, prestaciones de servicios, locaciones en el territorio de la nación. En ingresos brutos vamos a suplir territorio de la nación por provincia de Misiones, la jurisdicción de la provincia de Misiones. Es un impuesto provincial. Por lo tanto, todo el desarrollo va a radicar dentro de la provincia de Misiones. Vamos a partir puntualmente del hecho imponible. Así como el artículo 1 de la ley definía cuáles eran las operaciones que se encontraban entre el objeto, el Código Fiscal Provincial lo hace a través del artículo 143. Nosotros, por eso le di que tengan la normativa, vamos a ir tocando determinados artículos, determinados incisos, al igual que el IVA, porque es imposible ver la ley completo y de hecho sobre estas cuestiones en particular que nos vamos a basar para el desarrollo de los prácticos. El artículo 143 es importante tenerlo en cuenta que establece lo siguiente. Dice el ejercicio habitual, que exista habitualidad, a título oneroso, dejamos de lado lo gratuito, en la jurisdicción de la provincia de Misiones, recuerden que es un tributo provincial, del comercio, industria, profesión, oficio, locación de bienes, obra o servicio de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado económico obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste y el lugar donde se realice, y da como ejemplo zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos, aeropuertos, terminales de transporte, edificios, lugares de dominio público y privado y todo otro de similar naturaleza, estará alcanzado con un impuesto sobre los ingresos brutos en las condiciones que se determinen en los artículos siguientes. La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de las actividades, el objetivo de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida económica. Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad gravada el desarrollo en el ejercicio fiscal de hechos, actos y operaciones de cualquier naturaleza
de las grabadas por el impuesto, con precedencia su cantidad o monto cuando los mismos sean efectuados por quienes hagan profesión de tales actividades. Esto es algo muy importante, el último párrafo que dice, la habitualidad no se pierde por el hecho de que después de adquiridas las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua. O sea, por ejemplo, una heladería que trabaja de los meses de noviembre a abril, la habitualidad que establece en el primer párrafo no se pierde por el hecho de que se haga en forma esporádica. No, el artículo no se ve, el artículo lo tienen que seguir en la normativa. Simplemente lo que está en la filmina, que dice artículo 143 imponible, es lo que figura. El artículo estoy leyendo directamente de la normativa para ver en qué está consultando. Bien, esto en cuanto a la ubicación dentro del objeto del impuesto. Importante, ejercicio habitual a título oneroso dentro de la jurisdicción de la provincia de Misiones. Y le da todas las alternativas de comercio, industria, etcétera, dentro de la provincia, por los cuales se desarrolla el tributo. ¿Qué otro artículo vamos a analizar? ¿Cuáles son las actividades comprendidas? El Código Fiscal establece como actividades comprendidas que están desarrolladas en el artículo 144, dice, se considerarán también actividades alcanzadas por este impuesto las siguientes actividades realizadas dentro de la provincia, sean forma habitual o esporádica. Habitual o esporádica. Profesiones liberales, el hecho imponible está configurado por su ejercicio, no existiendo gravabilidad por la mera inscripción en la matrícula. La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para ser industrializados o vendidos fuera de la jurisdicción. ¿Sí? El fraccionamiento y la venta de inmuebles, que son los loteos, y la compra-venta y la locación de inmuebles. Como excepción, dice, esta disposición no alcanza a alquiler y hasta 2 unidades habitacionales cuando el impuesto que corresponda sobre la renta percibida o devengada en concepto de alquiler no supere el impuesto mínimo establecido para anticipos mensuales fijado por la ley de alícuotas. Cuando una persona humana, y ahora vamos a ver por qué lo de persona humana, alquila hasta 2 unidades habitacionales y el monto, ¿sí? No supera el impuesto mínimo establecido por la ley de alícuotas, no estarían comprendidos dentro del tributo. Salvo que el propietario sea una sociedad, una empresa, una persona inscrita en registro público de comercio. A ver, cuando es persona humana puede ser que por 1 o 2 unidades habitacionales no esté alcanzado por el impuesto. Los alquileres por una persona jurídica siempre, independientemente del concepto y del monto, siempre van a estar alcanzados. ¿Qué otras actividades comprendidas? Las explotaciones agrícolas, pecuarias, mineras, forestales, vitícolas, la comercialización de productos o mercadería que entran en la jurisdicción por cualquier medio, la intermediación, o sea, los comisionistas que ejerzan percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas, y las operaciones de préstamo de dinero con o sin garantía. ¿Qué otro artículo vamos a analizar? Artículo 146. Actividades no grabadas. Acá hay que tener en cuenta que en el IVA tenían las actividades grabadas del artículo 1 y las actividades exentas. Por defecto, si no estaban en el artículo 1, pasaban a ser actividades no grabadas. Acá el código le establece cuáles son las actividades grabadas, actividades no grabadas, exenciones, ¿sí? Y conceptos que no forman parte de la base imponible. Son distintos artículos y hay que tenerlos en cuenta porque cada uno define conceptos completamente diferentes. Acá en particular, como actividades no grabadas, dice, no constituyen ingresos grabados en este impuesto a los correspondientes a. Lo que le voy a mencionar ahora tampoco está en el IVA. El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia con remuneración fija o variable.
El desempeño de cargos públicos tampoco no se considera. El transporte internacional de pasajeros y o cargo efectuados por empresas constituidas en el exterior. Honorarios de directorio y consejo de vigilancia de otro de similar naturaleza. Jubilaciones y pasividades en general. Los ingresos provenientes de la venta. Los ingresos provenientes de la venta al exterior de productos y mercadería efectuados por el exportador. Recordemos que antes de la modificación del impuesto del año 2017, las exportaciones estaban alcanzadas por el impuesto. A partir de esa modificación, las exportaciones pasaron a ser conceptos no grabados, actividades no grabadas. Y por último, los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior, o sea, fuera del país. Importante acá las exportaciones, importante los ingresos en relación de dependencia, como así también cargos públicos y jubilaciones. Vamos ya saltando al artículo 150. Base imponible. Vamos a ver cómo el código define particularmente al concepto base imponible. En el IVA, si recuerdan el artículo 10 decía que la base imponible no era más que el importe neto que surgía de factura o documento equivalente. Importe neto. Acá el artículo 150 define, salvo expresa disposición en contrario, el gravamen se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Ya vamos a ver cuál es el periodo fiscal. Importante, ¿cuál es la base imponible? Salvo disposición en contrario. Vamos a ver cuál es la disposición en contrario. El impuesto se liquidará en función a los ingresos brutos devengados. O sea, la base imponible son los ingresos devengados. Se considera ingreso bruto el valor o el monto total en valores monetarios, en especie o en servicios, devengado en concepto de bienes, remuneraciones totales obtenidas por los servicios, retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamo de dinero, plazo de financiación, etc. Y el de en general de las operaciones realizadas. Habla también el concepto en el caso de ventas de inmuebles por plazos mayores a 12 meses, se considera ingreso bruto devengado de la suma total de las cuotas o pagos que se vencieran en cada periodo. Acá tenemos en el primero, segundo, tercer, cuarto párrafo, en la mitad, una excepción. Dice, en las operaciones realizadas por responsables que no tengan obligación legal de llevar libros y formular balance en forma comercial, la base imponible será el total de los ingresos percibidos durante el periodo. Y acá está la excepción. Vamos a repasar y cerrar el tema de base imponible. El criterio general de base imponible del artículo 150 es que la base imponible son los ingresos brutos devengados en el periodo fiscal. La excepción es cuando la persona que realiza la operación se trate de un sujeto que no estoy obligado a inscribirse en el registro público de comercio, o sea, de llevar libro en forma comercial, la base imponible va a ser los ingresos brutos percibidos. Personas jurídicas van a ser los ingresos brutos devengados, personas humanas que no estén inscritas como comerciantes en el registro público de comercio, va a ser los ingresos brutos percibidos. Hay una gran diferencia porque lo percibido tiene que ver en relación a lo cobrado, sea venta, sea servicio, sea locación. En cambio, las personas jurídicas liquidarán el tributo independientemente que lo hayan percibido, cobrado o no. Artículo 151. Miren que en el artículo 146 decía actividades no grabadas.
Ya vimos la actividad comprendida en el 144, las actividades no grabadas en el 146 y ahora en el 151 vamos a ver cuáles son los ingresos no computables. Los otros son actividades no grabadas, estos son ingresos no computables. Dicen, no integrarán la base imponible en los siguientes conceptos. Partimos de una actividad grabada y dicen, no integran la base imponible los siguientes conceptos. O sea, podemos descontar de la base imponible los siguientes conceptos. Los importes correspondientes a impuestos internos, impuesto al valor agregado, impuesto para Fondo Nacional de Autopistas, tecnológico del tabaco y de combustible y impuesto a los servicios de radiodifusión. Vamos a lo importante. IVA e impuestos internos. Impuestos internos no lo vamos a ver, entonces dejamos el inciso A, el IVA. Podemos deducir de la base imponible el IVA. Si decimos que podemos deducir de la base imponible el IVA, estamos diciendo que del libro IVA venta, la columna que vamos a tomar es la columna del importe neto. ¿Por qué? Porque el IVA no forma parte de la base imponible. Después tenemos, a modo de enumeración, los importes que constituyen reintegro de capital en los casos de depósitos, préstamos, créditos, descuentos y adelantos de tipo financiero, los reintegros que perciben los comisionistas, consignatarios y similares. Esto sí es importante, el inciso D, subsidios y subvenciones que otorga el Estado nacional, provincial y municipal. El inciso E, las sumas percibidas por los exportadores, bienes y servicios en concepto de reintegros o reembolsos. Y por último, lo mencionamos solamente los importes que corresponden al inciso G al productor asociado por retornos percibidos. Todos estos conceptos que nosotros vamos mencionando son los conceptos que van a entrar en teoría. Les reitero, ya se los dije y se los reitero por última vez, que el parcial es teórico-práctico. Va a tener una parte de teoría, cuando termine a continuación van a ver la parte de práctico. Tienen que aprobar las dos partes, teoría y práctico. Nada les sirve sacar un 10 en teoría y un 2 en práctico porque el parcial está desaprobado. Lo mismo, pueden sacar un 10 en práctica y no aprueban la parte teórica, el parcial está desaprobado. Con lo cual, hay que darle importancia a la parte teórica. Porque muchas veces se aboca a la parte práctica, la parte teórica, nada, es una pavada, son 3 articulitos, bueno, ténganlo en presente. Seguimos. Próximo artículo. Bases imponibles especiales del artículo 152 y 153. Meramente mencionamos, dice el artículo 152, la base imponible estará constituida por la diferencia entre los precios de compra y venta de los siguientes casos. Inciso B, comercialización mayorista y minorista de tabaco, cigarro y cigarrillos. Inciso C, operaciones de compra-venta de divisas. Inciso D, comercialización de productos con precio oficial de venta fijado por el Estado. Tenemos el artículo 153 como base imponibles especiales a las entidades financieras, compañías de seguro y reaseguro, no vamos a volcar en eso. Vamos al inciso C, base imponible especial, comisionista. Para las operaciones efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes o de cualquier otro tipo de intermediación, en las operaciones dentro de ese análogo, la base imponible será y estará dada por la diferencia entre los ingresos del periodo fiscal y los importes que corresponden a transferir en el mismo a sus comitantes. O sea, en definitiva, lo que va a estar alcanzado es la comisión. La diferencia entre lo que cobra o paga, porque puede ser por compra y venta, y lo que le liquida a su comitente. Vamos al inciso E, comercialización de bienes usados. Dice, en el caso de comercialización de bienes usados recibido como parte de pago, la base imponible será la diferencia entre el precio de venta y el monto que se hubiera atribuido en la oportunidad de su recepción. En el caso de bienes usados registrables, con excepción de aeronaves y embarcaciones, si el precio de venta fuera inferior, igual o superior en menos de un 10%, al de compra o recepción se presume sin admitir prueba en contrario que la base imponible es el 10% sobre estos últimos valores. ¿Qué le está diciendo? La base imponible
la base imponible en el caso de bienes recibidos en parte de pago de otros nuevos usados es la diferencia entre el precio de venta y el precio de toma. Pero no se admite prueba en contrario que la diferencia entre compra y venta como mínimo tiene que ser un 10% sobre el valor de compra. Si yo vendo por igual al valor de compra o por menos valor de compra, la base imponible como mínimo va a ser el 10% del valor de compra. Si yo vendo con una diferencia de, no sé, del 50%, esa va a ser mi base imponible. Como mínimo es un 10%. Punto G, profesiones liberales. En el caso de profesiones liberales, cuando la percepción de los honorarios se efectúa total o parcialmente por intermedio del consejo o asociaciones profesionales, la base imponible estará constituida por el monto líquido percibido por los profesionales, entendiéndose por tal resultante luego deducido los conceptos inherentes a la intermediación. Vamos al artículo 156, deducciones admitidas. Ya vimos, ingresos no grabados, ingresos que no forman parte de la base imponible. Ahora vamos a ver cuáles son las deducciones admitidas. Fíjense cómo le establece el artículo 156 en cuanto al encabezado. Dice, de la base imponible, y de vuelta vamos a la base imponible, en los casos que se termine por el principio general, o sea, de lo devengado, se deducirán los siguientes conceptos. De la base imponible, cuando es de lo devengado, si es de lo percibido, van a ver que no tiene sentido, se deducirán los siguientes conceptos. Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificación y descuento efectivamente acordado por época de pago, volumen de venta y otros conceptos similares generalmente admitidos según uso y costumbre correspondiente al periodo fiscal que se liquida. Las famosas notas de crédito. Por eso es que yo, cuando registramos en clases anteriores las notas de crédito, yo decía, les conviene en el libro de IVA ventas registrar las ventas y las notas de crédito de venta. ¿Por qué? Porque al momento de liquidar ingresos brutos, después vamos a ver que tasa de comercio es lo mismo, las notas de crédito son deducibles de la base imponible. Por ende, si ustedes toman el total ya descontado de las notas de crédito, ya tienen la base imponible. Por eso es que les convenía hacerlo de esa manera. Ustedes querían hacerlo tal vez en el libro IVA compra, lo pueden hacer, no hay problema, pero no se olviden de deducir la base imponible acá. Lo mismo para el ajuste del artículo 13. ¿Qué más? Inciso B. El importe de los créditos incobrables producidos en el transcurso del periodo fiscal que se liquide y que se hayan sido computados como ingresos grabados en cualquier periodo fiscal. Esta deducción no será procedente cuando la liquidación se efectúe por el método de lo percibido. En el caso de posterior recupero total o parcial de los créditos deducidos por este concepto, se considera aquello un ingreso grabado imputable al periodo fiscal en que tal hecho ocurra. Si yo liquido por lo devengado y tengo un incobrable con todos los índices de incobrabilidad conocidos, puedo deducir de la base imponible los incobrables. Posteriormente, si se produce un recupero total o parcial de incobrable, lo tendré que sumar a la base imponible del periodo fiscal en que tal hecho ocurra. ¿Qué más? Artículo 157 de exenciones. Actividad no grabada, ingreso no computable, deducciones, ¿sí? Ahora tenemos exenciones. ¿Cuáles son las exenciones que vamos a mencionar? Estarán exentos del pago del gravamen, obviamente, las actividades ejercidas por el Estado Nacional, provincial y municipal. No entran las empresas del Estado que vendan bienes o servicios en forma comercial. Por ejemplo, EMSA o Energía de Emisiones. ¿Qué más? La prestación de servicios públicos efectuados directamente por el Estado, no es el caso de Energía de Emisiones. Las bolsas de comercio autorizadas a cotizar títulos valores y mercado de valores. Si está exento toda operación realizada por personas humanas sobre títulos, letras, bonos, obligaciones, demás papeles emitidos o que se emitan en el futuro por la nación, provincia o municipalidades. Inciso E, estarán exentos la edición, libros, diarios y periódicos, revistas en todo su proceso de creación,
ya que sea la actividad la realice el propio auditor o terceros por cuenta de esto. Igual tratamiento tendrá la distribución y venta de los impresos citados. Vamos al J. Estarán exentos los intereses de depósito en caja ahorro y a plazo fijo correspondiente a personas humanas. Anteriormente los depósitos a plazo fijo estaban todos exentos. Ahora, desde el año 2018, solamente se limita la exención a personas humanas. Si una persona jurídica obtiene renta por colocación a plazo fijo, dichos intereses pasan a estar grabados. También están exentos los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial, reconocidos por tales como las respectivas jurisdicciones, y los ingresos de profesiones liberales correspondientes a sesiones o participaciones que se efectúan a otros profesionales cuando estos últimos computen la totalidad del ingreso como materia gravada. Es decir, si por ejemplo trabajan 2 o 3 profesionales, uno es el que emite la factura y paga la totalidad del tributo, las facturas que le hagan los otros por cesión de honorarios no van a tributar el impuesto si el cedente haya tributado la totalidad del tributo. Seguimos. Artículo 158, periodo fiscal. El periodo fiscal será el año calendario. Es un tributo anual. El IVA es un tributo mensual. Esto es un tributo anual. El pago se hará por el sistema de anticipos y el ajuste fiscal sobre ingresos calculados sobre cierta base en las condiciones y plazos que determine la dirección. A tener presente, el tributo se liquidará conforme a anticipos. Los anticipos, ya hace muchísimos años, tienen por un decreto el carácter de declaración jurada. Si tiene el carácter de declaración jurada, si ustedes no ingresan o no presentan la declaración jurada correspondiente al anticipo en cuestión, serán pasibles de las sanciones formales por no presentar y materiales por no pagar. Bien, dejamos de lado el código. El resto de los artículos no vamos a tocarlos. Tema de alícuotas. Si vamos a la resolución general 38 del 2017, que la tienen, todo lo que le voy a mencionar ahora, está todo en la página de renta, en la parte normativa, o sea que pueden tranquilamente sentarse, bajarlo en PDF. La resolución 38 del 2017 es lo que tiene el nomenclador de actividades con las alícuotas. Hay una ley de alícuotas, está la ley de alícuotas en la página, que parte de esta resolución, la 38, perdón, sí, no, la 38 estaba mirando mal, del 2017, que tuvo una serie de modificaciones. La resolución 23 del 2019, que tuvo vigencia a partir de julio, fue la última, sí, desde julio de 2019, la última modificación que hubo con respecto a las alícuotas. O sea, ustedes tienen que tener, si no tienen un solo texto, la ley de alícuotas modificada, la 38 del 2017 y la 23 del 2019, para poder tener completo la ley de alícuotas. Puede ver en la página de rentas la ley de alícuota. Quizás en FIESE, que es la fundación, tiene las separatas con la ley de alícuotas, con la normativa. Bueno, no sé si lo están, por el tema de la pandemia, sacaron este año, pero si no, la ley de alícuotas tranquilamente, ¿sí?, con estas 2 resoluciones lo pueden trabajar. La 23 del 2019, que modifica la 38 del 2017. Ahí van a tener el nomenclador de actividades, era la actividad vieja, el código, un código viejo, después que
hicieron toda una adaptación para que más o menos sea lo mismo que el código, el nomenclador de actividades a nivel nacional. O sea, que tengan los mismos códigos. Ustedes van a ver que tienen equivalencia y en definitiva tiene el clasificador provincial de actividades, que es la tercera columna, que es el que se utiliza para renta. Ustedes tienen que tener presente que al momento de realizarse la inscripción en el tributo, aparte de aportar todos los datos con respecto a la persona humana, persona física, documento o inscripción, domicilio, etc., se tienen que dar de alta en una actividad. El darse de alta en una, dos, tres actividades, cualquiera de las que vayan a desarrollar, es informar el código de actividad con el cual van a usarlo. Obviamente, dentro de la misma página ustedes pueden buscar la actividad, no sé, ejercicio de la profesión de abogado, y automáticamente le aparece el código. Ese código es el que le va a figurar al momento de realizar la declaración jurada. Entonces, cuando realicen la declaración jurada, automáticamente le va a aparecer los códigos con los cuales ustedes están inscritos. Seguimos. Bonificación, pago en término. Un segundito, que estoy buscando una parte que les quiero leer. Bien. ¿Qué significa gozar de una bonificación por pago en término? Ya como el nombre le está diciendo, el término le está aclarando, si yo pago en término, puedo ser beneficiario de una bonificación. Les voy a leer de la resolución 39 del año 2020, que es una de las últimas, 39 del año 2020. Es una de las, es la anteúltima, pero tiene esta parte que la última no tiene, con respecto a los requisitos para la bonificación. 39 del año 2020. En el artículo 4 le dice, para acceder a la bonificación establecida en el artículo 1, los contribuyentes deberán cumplir los siguientes requisitos. A. Proceder al ingreso del impuesto sobre los ingresos brutos en la forma y plazo establecida por la normativa. Quiere decir, en la forma que establece la normativa en cuanto al aplicativo y en el término que establece la normativa. O sea, tienen que presentar y pagar en término, obviamente. B. Determinar e ingresar el anticipo del impuesto en relación a la estricta con la totalidad de los ingresos brutos del periodo mensual correspondiente. Tienen que ingresar el 100% del tributo. Anteriormente a esta reforma se admitía, para no perder la bonificación, que era el decreto 1992, para no perder esa bonificación se admitía un error de un 5%. Yo podía rectificar y no perder la bonificación si yo tenía un error en menos de un 5%. Ahora directamente por el inciso B no hay margen de error, es la totalidad del tributo. Otro requisito es tener constituido el domicilio fiscal electrónico. Y por último, para acceder a las bonificaciones, además de cumplir con los requisitos establecidos en el presente artículo, deberán estar inscritos en el registro. Bueno, esto es algo puntual para determinadas actividades, que era, por ejemplo, la de automotores. Dejamos de lado este inciso D. Otro tema importante. Aparte de pagar y pagar todo, nosotros tenemos que ir al anexo, ¿sí?, del artículo 1, que dice lo siguiente: establécese las siguientes bonificaciones en las alícuotas del impuesto sobre ingresos brutos conforme a los anexos de actividades correspondientes a cada rubro. Conforme a los anexos
de actividades correspondiente a cada rubro, distinguiéndose en cada caso si se trata de operaciones con otros contribuyentes o con consumidores finales y los topes por ingresos brutos totales o por operación. Ahora le explico qué significa. Vamos a la resolución 27 del año 2021. 27 del año 2021, que es de junio del 2021, es la última modificación. Establece las modificaciones y es lo vigente que ustedes van a tener que trabajar, la 27 del año 2021, ¿cuáles son las bonificaciones? Cuando ustedes vean la resolución, van a ver que, por ejemplo, vamos al renglón de comercio minorista, dice rubro, comercio minorista, bonificaciones, operaciones con responsable inscripto, 22% de bonificación, operaciones con consumidores finales, 5% de bonificación, tope, 60 millones de pesos, anexo 5, pasando limpio. Las operaciones que se realicen con responsables inscriptos, y hay que agregarle monotributista también, si paga en término, si lo hace la totalidad, y el monto de las operaciones correspondientes al periodo fiscal anual anterior, o sea, el año 2020, no supera en todos conceptos, por todas las actividades, 60 millones de pesos, por operaciones con responsable inscrito voy a tener una bonificación del 22%. Por operaciones con consumidores finales, voy a tener un 5% de bonificación. Esto es solamente para la actividad de comercio minorista. Cuando ustedes vean la resolución, van a ver que el cuadro dice servicios agrícolas, servicios industriales, comercialización de automóviles y motocicletas, comercio mayorista, comercio minorista, reparaciones, servicios de hotelería y restaurante, servicios en general, servicios inmobiliarios, servicios sociales y de salud, intermediaciones, etc. Para cada una de esas operaciones le va a decir cuál es la bonificación por operaciones con consumidor final, con operaciones con responsable inscripto, el tope de facturación anual del periodo anterior que no deben superar y cuál es el anexo. Cuando habla del anexo, tiene anexo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, 11, para ver si ustedes están dentro de ese anexo. Por ejemplo, en comercio minorista, el anexo 5, igual esto lo vamos a ver en los prácticos. Van a ver que dentro del anexo 5 hay un montón de actividades de comercio. Tendrán que ver si la actividad que ustedes desarrollan dentro del comercio está comprendida en ese anexo. No se preocupen, en el práctico lo vamos a ver. Sí o sí, para la semana que viene, por favor, tener la ley de alícuota y esta resolución, la 27 del 2021, para ver la cuestión de las bonificaciones. ¿Qué más? Vencimientos. Como el tributo se liquida a través de anticipos mensuales, el vencimiento es al mes subsiguiente al que estoy liquidando. Si estamos liquidando el mes de octubre, el vencimiento será en el mes de noviembre. El vencimiento comienza desde el día 13, según la terminación del quit. El 13 será 01, 14, 2 y 3, 15, 4 y 5, 16, 6 y 7 y 18, 8 y 9. De lo mismo que le dije para el IVA, si alguno de estos días cae, por ejemplo, fin de semana o día inhábil, como por ejemplo ahora que 13 es sábado, 14 domingo. ¿Cuándo comienza a vencer el tributo? El lunes 15. Del lunes 15, 16, 17, 18 y 19. O sea, se corre todo para el primer día hábil administrativo. Formulario SR318 liquidación. La forma de liquidar el tributo es únicamente mediante clave fiscal desde la página de rentas. Cuando se inscriben tienen que aparte tramitar la clave fiscal, al igual que AFIP, al igual que municipalidad. Una vez que usted ingresa con la clave fiscal, recién ahí van a la parte de liquidación del tributo. Cuando ingresa al tributo,
al periodo fiscal, por ejemplo, acá quedó 2020 del de 2011, tienen 3 rubros la declaración jurada. Rubro A, rubro B y rubro C. El rubro A es la determinación del anticipo en función a las actividades. El rubro B se incluyen los pagos a cuenta, retención y percepciones, y el rubro C es simplemente informar cuáles son las ventas, las compras, le pide también retiro, saldo de banco, bueno, personal, etc. Dejamos el rubro C, vamos al rubro A. Cuando yo le dije, cuando se inscriben, usted tiene que informar qué actividad. Por acá tienen, por ejemplo, venta al por mayor y menor de artículos varios. Actividad 466.330, 466.330 separadas por qué. Separada por operaciones con responsable inscrito y consumidor final. Miren que en el caso, o sea, la alícuota general, perdón, es del 4,5%. Esa es la alícuota general del tributo. Solo que por operaciones con responsable inscrito tiene una bonificación del 26%, del 22%, perdón, y para el caso del consumidor final tiene una bonificación del 5%. Ustedes van a ingresar, van a buscar la primera actividad, por más que no tengan movimiento, le van a tener que cargar la base imponible 0, le cargan la base imponible, tienen que informar si corresponde o no la bonificación. Automáticamente el sistema le muestra cuál es la facturación del año anterior y aparte de mostrar la facturación del año anterior, le va a permitir o no computarse la bonificación por ese concepto. Obviamente que el sistema, si ustedes están ya cargando fuera de término, no, tampoco le va a permitir computar la bonificación. En el rubro B, como lo ven acá, le presenta cuál es el tributo, tiene el monto bonificado que ya viene de la parte anterior, retenciones y percepciones. Tanto las retenciones y percepciones las pueden cargar una por una o pueden generar un TXT e importarlo. Si, por ejemplo, una actividad que tiene, no sé, 400, 500 percepciones por mes, cargar uno por uno van a perder muchísimo tiempo. Lo que hacen son los sistemas, ¿sí? Exportar a un TXT y de esa manera se importa al sistema tanto las retenciones como las percepciones. En rentas, al igual que la FIP, usted puede ingresar en la primera parte de la página, ir a la solapa de ingresos brutos y buscar cuáles son las retenciones y percepciones que ustedes sufrieron en el periodo y las pueden listar. Lo que no pueden hacer es exportarla esa al sistema. En cambio, en la FIP, automáticamente ustedes pueden apretar un botón y les salen todas las retenciones y percepciones del periodo y pueden computar las que correspondan. En este caso, o cargan uno por uno o importan un TXT previamente desarrollado. Van a tener el impuesto, retenciones, percepciones, otros créditos si son pagos, también pagos a cuenta, le va a salir saldo a favor del contribuyente o del fisco, y eventualmente, si está pago fuera de término, le van a aparecer ya también en forma automática los intereses. En esto no hay más que señalar que, fíjense, columna 1 es todo lo que es a favor del responsable, columna 2 todo lo que es a favor del fisco. Es el tributo, la diferencia si es a favor del fisco entre el impuesto y la retención y percepción y pago a cuenta, y se le sumaría, si corresponde, los intereses. Este es por último el rubro C, meramente informativo, les pide el monto neto de venta, las compras netas, el débito fiscal, el crédito fiscal. En realidad esto no se utiliza porque es imposible. Notas de crédito emitida, recibida, cantidad de personal, aporte y contribuciones, retiro, saldo en banco, todo el detalle de las cuentas. Bueno, yo creo que nadie informa esto porque es imposible todos los meses informar esta parte. Bien, con respecto al impuesto sobre ingresos brutos en la cuestión teórica, damos por finalizada esta parte. Ahora vamos a ver la parte municipal. Nada más, para cerrar ingresos brutos.
Todo lo que yo les fui mencionando en cuanto a normativa es lo que van a tener que estudiar, que va a entrar en el parcial. Van a ver que algunos conceptos son los que van a entrar en los prácticos. Obviamente vamos a respetar y tomar lo mismo en el parcial, pero en la parte teórica entra todo lo que les mencioné. Todos los artículos que yo no mencioné, directamente se los digo en forma honesta, no lo vean, porque no va a entrar. A ver un poquitito que están preguntando. En la columna de pago a cuenta, no sé qué querés preguntar, María Paz, porque no entiendo la columna de pago a cuenta. ¿Qué es? En la columna de pago a cuenta, ingresos a cuenta, en la columna 1. Eso tiene que ver con operaciones con el Estado, que se tienen que pagar, se tiene que hacer un pago a cuenta en relación a lo que se pretende cobrar. Cuando se realiza un pago a cuenta, automáticamente aparece el importe ahí. Lo mismo cuando tienen un saldo a favor del periodo anterior, se traslada en forma automática. Bien, le decía. Bueno, ahí está lo que le decía, en caso se haya generado el formulario 322, que es el que genera el pago a cuenta, aparece en forma automática en ingresos a cuenta. Bien, era justo lo que estaba preguntando y lo que contestamos. Para los que no saben, el formulario 322 es el pago a cuenta que se realiza al momento de realizar una cobranza por una gestión con el Estado. Se tiene que pedir un libre deuda para poder cobrar ese bien o ese servicio. Se paga una tasa retributiva del servicio y aparte se hace un pago a cuenta con relación al importe que pretenden cobrar. Eso importe aparece automáticamente en la declaración jurada del anticipo como pago a cuenta. Bien, le decía, y cerramos ingresos brutos, en lo que, en teoría, va a entrar. Por eso, por favor, denle importancia y estudien esa cuestión en particular. Para cerrar, todo esto lo vamos a ver el martes que viene en los dos prácticos completos de ingresos brutos, municipalidad e IVA, que vamos a desarrollar. Por eso el martes que viene va a ser una clase un poquito más larga. Seguramente nos extenderemos un poquitito más de las 9:30. Yo quise hacer más cortito el día de hoy porque es día viernes, tiene otras actividades. Por ahí enseguida algunos se me van a ir para el lado del partido, así que tengan un poquito de paciencia, que no es muy largo lo que vamos a ver ahora. Bien, por último, tasa municipal. Recuerden que una tasa es algo retributivo de servicio. El Estado, en este caso municipal, me presta un servicio, yo tengo que pagar por ese servicio prestado un importe. ¿Cuál es el servicio que me presta? Derecho de inspección, registro y servicio de contralor. Artículo 107, hecho imponible. Así como vimos el 144, el 143 en ingreso bruto, vimos el artículo 1 en IVA, ¿qué dice el artículo 107? Es el derecho se devengará, o sea, la tasa se devengará, en realidad es una tasa, pero el derecho de inspección, registro y servicio contralor. El derecho se devengará por los servicios de carácter divisible e indivisible. El derecho se devengará por los servicios de carácter divisible e indivisible de inspección, habilitación, inspección, fiscalización de la fidelidad de las pesas y medidas, promoción y desarrollo económico, seguridad, higiene y moral pública, entre otros, siendo la numeración de prestación meramente enunciativa. Aunque parezca poco probable, yo voy a pagar una tasa por todos estos servicios que me presta la municipalidad. Servicios de inscripción, habilitación, inspección, fiscalización, fidelidad de pesas y medidas, promoción, desarrollo económico, seguridad, higiene y moral pública. Por todos esos servicios que me presta el Estado, voy a tener que pagar una tasa que se denomina derecho de inspección, registro y servicio de contralor. ¿Quiénes son los contribuyentes según el artículo 108? Dice, son contribuyentes del derecho de inspección, registro y servicio de contralor las personas de existencia visible o ideal, con o sin personería jurídica,
o de cualquier otra entidad o sujeto comprendido en el artículo 16 que desarrolle actividad onerosa de comercio, industria, profesión o explotación de cualquier naturaleza con o sin fines de lucro, sea en forma habitual, temporaria, accidental o esporádica, cualquiera sea el método utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso. Quedan incluidas las operaciones de prestaciones de servicios que se efectúen desde otras jurisdicciones con respecto a personas, bienes o cosas radicados o utilizados económicamente en el ejido de la municipal de Posadas, como ser las operaciones entre ausentes. En el caso de tener locales, los mismos deberán estar habilitados conforme a normas municipales vigentes. Artículo siguiente a analizar, artículo 110. ¿Cuál es la base imponible? Salvo disposiciones especiales, la base imponible estará determinado por los ingresos brutos devengados en concepto de venta de bienes, productos, obras o servicios y todo otro tipo de retribución de la actividad gravada. Serán los ingresos brutos devengados. Artículo 112, liquidación del tributo. Y acá tiene una forma muy particular de organizar la forma de liquidación del tributo. Dice, a los fines de la liquidación de la ordenanza tributaria u otra especial, se podrá clasificar las actividades en los siguientes rubros: comercio en general, industria y apartados especiales. Las alícuotas y los importes mínimos a tributar van a estar en función de esas tres actividades: comercio, industria y actividades especiales. La ordenanza tributaria es la que determina cuáles son las actividades comprendidas en cada una de estos grandes rubros. Bien, artículo 114, bonificación pago en término. Acá ya dentro del código establece cuáles son las condiciones para computarse la bonificación. Artículo 114. Establécese para los casos de cumplimiento correcto y en términos de las obligaciones tributarias y para los contribuyentes que abonan el derecho de inspección, registro, servicio contralor, en la fecha de vencimiento que establece el artículo 118, una bonificación que será de hasta el 10%. En realidad es 0 o 10%, no hay más que eso. Serán requisitos para procedencia de la bonificación, además de lo que establezca la reglamentación que dicte el organismo fiscal, determinar, liquidar e ingresar en tiempo y forma el 100% del monto del tributo calculado en relación directa con el total de ingresos grabados en el periodo fiscal anual y o anticipo, y carecer de deuda en este tributo, ni siquiera en discusión administrativa. Pagar todo y no tener deuda. En ingreso bruto puedo tener deuda, pero el anticipo lo tengo que pagar íntegramente. En este caso no puedo tener deuda ni siquiera en discusión administrativa, ni siquiera, no hace falta ni ir a la discusión judicial, ni siquiera en discusión administrativa. ¿Cuál es el periodo fiscal? Artículo 115. El tributo es anual y el periodo será año calendario, el cual comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Artículo 116. ¿Cuál es la forma de pago? Dice, el tributo se abonará por el sistema de 12 anticipos mensuales y con carácter de declaración jurada y un ajuste fiscal en la forma y fecha que establezca el organismo. Son 12 anticipos con carácter de declaración jurada y una declaración jurada informativa. Artículo 117. Deducciones. Las disposiciones precedentes se aplicarán también para la imputación de las deducciones emitidas por este código, ordenanzas especiales. No hay mucho en particular sobre este tema. Igual después en el artículo 131, el que en realidad hace el desglose perfecto de cuáles son las deducciones admitidas. Artículo 129 ya saltamos. Base imponibles especiales. Hace una discriminación bastante extensa, cuáles son las bases imponibles especiales.
Dice, al efecto de la determinación del monto imponible del gravamen, los contribuyentes responsables encuadrados en los siguientes incisos determinarán sobre la base de comisiones, porcentajes, bonificaciones, los productores, organizadores, los agentes, productores, organizadores, perdón, que produzcan seguros, los agentes, distribuidores, representados, mandatarios y los comisionistas, rematadores, martilleros, comisionistas, agentes de juego de azar, etc. Compra-venta de divisas, dejamos de lado este tema. Ahora sí, artículo 131. ¿Cuáles son las deducciones? De los ingresos brutos se deducirán los siguientes conceptos: el monto total mensual de las notas de crédito por devoluciones, el monto mensual de bonificaciones y descuentos otorgados y el débito fiscal en concepto al IVA. Sencillo, notas de crédito, bonificaciones y el IVA. $133 está mal, no son deducciones, son exenciones. ¿Qué está exento? Quedan exentos del impuesto. Repito, el 133 son exenciones. Está exentos las actividades desarrolladas por los discapacitados, los establecimientos de asistencia social, servicio médico, descanso, recuperación, salud, etcétera, que sean gratuitos, el Estado nacional, provincial, municipal, el ejercicio de profesiones liberales que no estén organizados en forma de empresa, cooperativas, etc. En realidad no hay muchas exenciones para lo que es el tributo en particular. Bien, vamos para ir redondeando el tema. Alícuotas y mínimos está en la ordenanza tributaria que cada año tiene que sancionar, ¿sí?, el Consejo de Deliberante. Si ustedes van a la ordenanza tributaria, le va a decir, fíjense las siguientes alícuotas y anticipos mínimos mensuales por las actividades por el desarrollo del servicio de derecho de contralor, derecho de inspección, registro de servicio de contralor, me confundí. Van a ver que en el cuadro tienen actividades y apartados especiales. Como actividad tiene comercio general y comercios con una facturación bruta en el periodo anual anterior que supera 2 millones de pesos. Esto quedó súper antiguo. Y la alícuota para industria. La actividad para comercio, la actividad general es del 8%. Para las actividades que superan el 2 millones en el periodo fiscal anterior, la alícuota es del 10 por mil. O sea, perdón, es el 8 por mil y el 10 por mil, el 0,8% y el 0 y el 1%. Para industria es el 5 por mil o el 0,5%. Repito, comercio, el 8 por mil, si supera 2 millones, el 10 por mil, y industria, el 5 por mil. Los apartados especiales, ahí tienen bancos, compañías aseguradoras, empresas de telefonía celular, casinos, empresas de transporte, empresas constructoras, de seguridad y vigilancia, de limpieza, de salud, compra-venta de automotores, que van de alícuotas del 3,7%, 1,2%, 3%, 4%, etc. Por eso es importante que ustedes cuenten con la ordenanza tributaria actualizada. Además, la ordenanza tributaria le establece cuáles son los importes mínimos según la superficie del local que tengan denunciado. Sí, al momento de inscribirse, ustedes tienen que habilitar el local, la parte de seguridad, de higiene, tienen que denunciar cuáles son los metros cuadrados afectados a la actividad, y en función de los metros cuadrados se establecen los montos mínimos en los meses que no tengan actividad o que la actividad desarrollada genera una tasa que el importe es menor al mínimo. Entonces se paga como mínimo ese importe que surge de relacionar la unidad tributaria mínima con respecto a la superficie. Lo vemos en la clase que viene con el práctico, cómo es la forma de liquidar, pero
por favor traten de conseguir la ordenanza tributaria correspondiente al año 2021. Para ir cerrando, liquidación y pago. Los vencimientos siempre vence el día 20 del mes siguiente al que estamos liquidando. Si el 20 es fin de semana, o sea, no es un día hábil administrativo, se corre al día hábil administrativo siguiente. El formulario que vamos a utilizar es el que le estoy mostrando acá, que únicamente lo van a obtener, lo van a ver en la página de municipalidad. Te van a entrar a autogestión municipal, dentro de autogestión municipal, con clave, obviamente se va a la parte de comercio y automáticamente, mire, le va a abrir esta pantalla. Contribuyente, el número de habilitación, el domicilio, el rubro de la actividad, la superficie del comercio, en este caso 119 metros. ¿Para qué está la superficie? En el caso de que la actividad tenga ingreso cero, van a pagar como mínimo la unidad tributaria por que corresponde a esa superficie. Hay un rango de superficie, no es que para cada metro, no, hay un rango de superficie que, por ejemplo, les digo, actividades sin local hasta 20 metros cuadrados, de 21 metros hasta 50 metros cuadrados, de 51 a 100 y así sucesivamente, se establece X cantidad de unidades tributarias. Van al periodo, tienen las actividades correspondientes a lo que ustedes están desarrollando, comercio en general, van a tener la de intermediario, que es el 16, el 1,6%, 16 por 1000, le va a aparecer todas las vinculadas con la actividad que ustedes están desarrollando. Le dan a agregar, le va a aparecer la tasa y la bonificación. Si ustedes en el periodo fiscal anterior hubieran tenido una bonificación, hubieran tenido, la estoy buscando, hubieran tenido un ingreso superior al que ahora vamos a ver de una resolución en cuanto a bonificación, los aranceles varían, no. Lo que varía es la cantidad de unidades mínimas tributarias. En la unidad tributaria, que creo que estaba en 42 pesos, se aplica que, por ejemplo, a la actividad sin local y hasta 20 metros cuadrados son 3,4 unidades tributarias, después son 6,6, después son 9, son 12 unidades tributarias como mínimo, se multiplica por el monto de la unidad tributaria vigente y ahí le da el monto mínimo que van a tener que pagar. Automáticamente el sistema se lo calcula, no hay forma. Ustedes generan una tasa por un monto menor, el sistema directamente le calcula el mínimo. Como así también la bonificación. Si usted el año anterior, si a usted no le corresponde la bonificación, automáticamente el sistema no le muestra la bonificación. También le va a mostrar cuáles son. Ustedes van a tener que cargar retenciones y percepciones. A lo mismo que ingreso bruto, las retenciones y percepciones se pueden importar con un TXT. Si no, uno por uno las van a cargar. En definitiva, el formulario que son juradas 01 le va a mostrar lo siguiente. En este caso, que era un comercio en general, le da la tasa, no tenía bonificación por el monto de actividades que tuvo el periodo fiscal anterior, el monto de las percepciones, retenciones, y hace un redondeo para que, en redondeo siempre a favor del contribuyente para que el monto sea exacto. En este caso, 25.660. Si no, tendría que ser 25.661,17. Eso es lo que daba la liquidación. Entonces, para evitar todo el problema del cambio, automáticamente le redondea siempre a favor del contribuyente. Si tienen varias percepciones, le van a aparecer todo el detalle de percepciones o de retenciones, y si ustedes importan, en un solo renglón le aparecen las retenciones y las percepciones. Me está faltando solamente una cosita, el tema de la bonificación. Recuerden que en el artículo 114
que tenía el pago en términos del 10%, solamente le decían que paguen la totalidad. Hubo una resolución que es la 8 del 2016, que también, fíjense, en 5 años quedó un poquito desactualizada, que le decía que en el caso de que el contribuyente hubiera tenido en el periodo fiscal anterior, o sea, en este caso en el año 2020, ingresos que superaron los 20 millones de pesos, y estos son importes totales con IVA incluido, si hubiera superado más de 20 millones, no corresponde la unificación por más que pague en términos. Entonces, montos a tener en cuenta. El monto de la facturación del periodo fiscal anterior, para ver si le corresponde la alícuota del 8 o el 10%, del 10 por mil para comercio, y si supera los 20 millones o no, para ver si le corresponde la bonificación. Ya lo vimos, con lo cual terminamos nuestra clase del día de hoy, clase de teoría, lo que va a entrar para el parcial. Ahora sí, el día martes vamos a terminar con los prácticos, lo van a tener previamente en el aula virtual. Les reitero, esto es lo que va a entrar en teoría, denle importancia, traten de estudiar.